Buenas a todos, soy Adrián y vamos a crear una página web completa desde cero, utilizando todo lo que hemos visto en el curso de Angular hasta ahora. Seguramente como me quede un poco largo, acabe dividiéndola en 2 o 3 vídeos, pero vais a ver que en poco tiempo, partiendo de nada, podemos tener una web funcional. Bueno, pues vamos a ello. Lo primero es irnos a la carpeta donde queremos crear nuestro proyecto. En mi caso es una carpeta que se llama Angular y crear el proyecto, que como va a ser en mi caso un proyecto de notas, pues lo voy a llamar My Notes App, pues para crear ng new My Notes. Pulsamos Enter y ahora decidimos qué queremos utilizar. Yo voy a utilizar CSS, no quiero utilizar SSR, así que pongo no. Pulsamos Enter y esperamos a que se cree. Bueno, esto seguramente lo acelere o lo corte porque puede tardar un poquito. Perfecto, pues ya se ha creado el proyecto y se han instalado todas las dependencias. Vamos allá. Lo siguiente que tenemos que hacer es movernos, esto es un paso muy importante, movernos al proyecto que acabamos de crear. No trabajar directamente desde esta carpeta, sino movernos aquí. Para eso, pues File, Open Folder, en mi caso Angular, My Notes App, seleccionar carpeta y ya estamos aquí. Tenemos que estar en este proyecto con todos estos ficheros en la carpeta raíz para que todo funcione bien. Bueno, pues, ¿qué es lo siguiente que podemos hacer? Vamos a comprobar que efectivamente se ha creado el proyecto y se puede levantar. Para eso hacemos ng serve. Aquí lo tenemos, hacemos clic en este enlace, me lo ha abierto en este navegador, lo voy a poner aquí a la derecha, lo voy a poner un poco más grande y ya está. Esto significa que estamos con un proyecto creado y levantado, pero por supuesto todo esto es el HTML por defecto y esto no es lo que queremos, así que vamos a volver al proyecto, vámonos a Source, dentro de Source vámonos a App y dentro de App todo lo que está por defecto viene en el appcomponent.html. Así que todo esto lo vamos a borrar. Selecciono todo y lo borro. Y de momento este HTML pues lo vamos a dejar sin nada. ¿Qué más vamos a hacer? Pues vamos a limpiar también el TypeScript, aunque hay poco que limpiar. Simplemente vamos a limpiar esta variable de title. Muy bien. ¿Y qué hacemos ahora que ya está nuestro proyecto limpio? Pues vamos a ir decidiendo qué componentes crear. Como yo quiero crear un componente para gestionar notas, quiero que una página para gestionar notas, quiero que al menos existan dos páginas, dos rutas. Una para la home y otra para las notas en sí. Así que mi recomendación para empezar un proyecto es tener al menos claro un par de páginas, 2 o 3 páginas que queráis que tenga vuestro proyecto. Así que eso es lo que voy a hacer al principio, crear estas páginas. Vuelvo a abrir la terminal, voy a abrir una nueva y simplemente genero los componentes. ng generate components y como esto van a ser páginas, pues dentro de la carpeta pages, barra y ya como yo quiera llamarlos. Una para la home, pulsamos enter, esperamos y aquí lo tenemos, la carpeta pages, home. Y voy a crear otro componente, otra página para las notas, que voy a llamar notes. Pulso enter y ya está. Dentro de pages pues ya tenemos home y notes, que ya sabemos que cuando se crean con estos 4 ficheros, el CSS que viene vacío, el HTML que solamente tiene esto por defecto, el fichero de testing que no lo vamos a utilizar y el TypeScript. Bueno, pues ya tenemos nuestras 2 páginas. ¿Cómo podemos ver estas páginas? Recordemos que para utilizar las páginas tenemos que utilizar en el componente raíz el outlet y tenemos que especificar las rutas. Vamos a empezar por las rutas. Para especificar las rutas nos vamos a este fichero de aquí, al app.routes. Y en el app.routes, voy a quitar esto para que no distraiga, en el app.routes, dentro de este array, vamos a ir decidiendo, vamos a ir añadiendo todas las rutas, que no son más que objetos, con la propiedad path. La propiedad path es la ruta a la que vamos a ir, pues para la home no va a ser nada. Y el componente que se va a mostrar en la ruta raíz, pues va a ser home component, que lo acabamos de crear. Bueno, pues vamos a crear una segunda ruta para la segunda página, que era la de las notas. Esto es otro objeto con la propiedad path. También tenemos que decidir aquí su ruta, que en este caso pues va a ser notes, por ejemplo. Podemos poner lo que queramos. Yo quiero que sea notes para que cuando vayamos a barra notes se cargue el componente que vamos a poner ahora, que es el componente notes component. Y como vemos, tanto el home component como el notes component se importan de las páginas que acabamos de crear. Bueno, pues ya tenemos aquí el outlet, las rutas. ¿Qué es lo que nos falta? Pues lo que nos falta es añadir el outlet. ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente en el HTML ponemos aquí
router outlet. Y ya está. Esto es en el componente raíz, en el HTML. Y ahora si volvemos al navegador, voy a volver a poner esto un poco grande. Bueno, se ve chiquitito, pero espero que se vea bien. Si estamos en la ruta raíz, vemos la home. Si nos vamos a barra notes, nos carga la página de notas. Bueno, pues ya tenemos dos páginas y ya tenemos dos rutas y la capacidad de navegar. Lo que pasa es que esto es muy cómodo. No podemos pretender que los usuarios se sepan las URL de nuestra página y que la escriban a mano. Bueno, pues vamos a crear una serie de links. Vamos a crear un header, un componente que tenga estos links para que los usuarios puedan navegar. ¿Cómo creábamos componentes? Pues en una terminal hacemos ng generate component. Y esto, como no es una página, sino que es un componente, aunque al final técnicamente los dos sean componentes, lo voy a meter dentro de la carpeta components. Components, barra, y en este caso, como voy a crear un header, header. Pulsamos enter. Y aquí lo tenemos, components, y dentro el header. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí en el header? Bueno, pues vamos a hacer un header muy sencillito. Me voy a ir aquí al HTML y voy a empezar a modificarlo. Este header va a tener como componente principal un header y le voy a ir dando unas clases para luego darle estilos. Le voy a dar la clase header y dentro pues va a tener un h1 que va a decir, por ejemplo, notes page y luego va a tener una barra de navegación, un nav, con una lista que también va a tener una clase que va a ser nav list y esta lista lo que va a tener dentro son una serie de links. Dentro de los UL tenemos que poner LIs si queremos respetar la jerarquía de HTML, así que dentro del LI ponemos un link que le voy a dar la clase link y como estamos trabajando en Angular, en lugar de href vamos a utilizar link con L mayúscula. Perdón, router link. Y esto va a ser igual a en este caso, como quiero ir a la home en este link, pues va a ser igual a barra. Y el texto que se va a mostrar va a ser home. Voy a copiar esto, lo pego, y como este link quiero que sea para las notas, pues barra notes. Y aquí el texto que quiero que salga va a ser notes. Pero ahora mismo este router link no se sabe muy bien lo que es porque tenemos que importarlo. ¿Cómo lo importamos? Pues nos vamos al TypeScript y aquí en los imports, el TypeScript del header, y aquí en los imports importamos router link. Vale, pues ya tenemos el router link, tenemos en el HTML y ya todo debería estar funcionando. ¿Cómo o qué hacemos ahora? Bueno, pues vamos a importar este header en el resto de componentes. Recordemos que para importar un componente en otro, lo que tenemos que hacer es irnos al componente que queramos. En este caso va a ser home y nodes. Nos vamos aquí, nos vamos al TypeScript y en los imports, pues simplemente ponemos el componente que queramos utilizar, que en este caso va a ser header component. Y bueno, esto que os sale aquí, bueno, a mí me sale al menos, si os sale esto aquí, creo que es un fallo de Visual Studio Code porque ahora mismo detecta que no se está utilizando, pero es que aunque se utilice, esto sigue saliendo. Bueno, no os preocupéis, seguramente en el futuro esto se corrija porque realmente no es ningún error. Vale, e importamos header component, nos vamos al HTML y aquí simplemente lo utilizamos, que va a ser app-header. Si algo de lo que estamos haciendo te causa duda, esto al final no es más que un repaso de todo lo que hemos visto en el curso, pero bastante rápido. Así que si te causa duda alguna de las partes, hay un vídeo específico con todo esto explicado. Vale, pues ya en la home podemos ver el header y ahora queremos hacer lo mismo para las notas. Nos vamos a las notas, nos vamos al TypeScript, aquí importamos también header component, nos vamos al HTML y aquí lo añadimos. App header. Muy bien, pues vamos a verlo en el navegador. Recargo la página para quitar posibles errores y aquí tenemos nuestro header. No tiene ahora mismo estilos, pero aquí está. Si hacemos clic en Home, nos hemos ido a la Home. Si hacemos clic en Notes, nos hemos ido a Notes. Con lo que esto está funcionando. Voy a poner un poco más grande para que se vea mejor. Vale, pues ahora lo que nos queda es simplemente añadirle unos estilos. Permitidme copiar unos estilos que ya tengo. Los copio aquí y añado estos estilos en el CSS del header. Voy a darle unos enters. Vale, son unos estilos muy sencillitos.
Vamos a ver cómo se va quedando. Así lo tenemos. Pero ahora también quiero quitar los bordes, los márgenes estos de aquí y las bolitas de los links. En lugar de hacer eso directamente en el header, como son estilos generales, voy a hacerlo en styles.css. Aquí voy a borrar este comentario y voy a añadir otros estilos que ya tengo hecho. Los pego aquí y son estilos muy sencillitos. Simplemente quito el margin del body y de las listas, pues margin padding y las bolitas. Genial, pues si ahora nos volvemos al navegador, ahora ya esto sí que parece más un header. Si nos vamos a Home se ve mejor, si nos vamos a Notes también. Es decir, ya podemos navegar entre diferentes páginas. Ok, pues ¿qué podemos hacer a continuación? Como yo quiero que esto sea una página para mostrar notas, vamos a crear estas notas que mostrar. Y si recordamos del curso, si yo voy a trabajar con un recurso que posiblemente que luego utilice en otras partes de mi web, lo suyo es que, aunque yo tenga una página para notas, no cree los recursos directamente en el componente de notas, sino que cree ese recurso de forma transversal, es decir, en un service, en un servicio. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a crear un servicio y vamos a trabajar en él. Para generar un servicio, vámonos de nuevo a la terminal, ng generate service y dentro de la carpeta services barra ponemos el nombre que queramos. Como esto va a ser para las notas, pues voy a poner node en singular. Muy bien, pues se nos ha creado esta carpeta de aquí de services y este fichero node.service.typescript. Aquí es donde podemos crear los diferentes el diferente código para utilizar las notas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues simplemente vamos a crear una variable nueva, la voy a crear aquí. Esta variable se va a llamar notes. ¿Y de qué tipo va a ser? Bueno, yo podría poner any, pero realmente, como voy a utilizar notas a lo largo de mi proyecto, prefiero crear su propia interfaz, porque es algo que voy a utilizar mucho y que prefiero que luego a la hora de programar me ayude y que nos evite errores. Entonces, de momento voy a dejar aquí any para que no nos dé errores, pero realmente antes de continuar con el servicio voy a crear esta interfaz. Para crear la interfaz, recordemos que lo único que tenemos que hacer es, dentro de src, hacer clic derecho, New Folder, y vamos a crear una carpeta para los modelos, Models. Y dentro de Models, clic derecho, New File, vamos a crear la interfaz, que la voy a llamar Node, con N mayúscula, .ts. Y aquí dentro es donde vamos a añadir todo lo que tenga un objeto de tipo Node. Así que para poder utilizarlo en otro fichero voy a exportarlo, export, default, voy a crear una interfaz, interface, y le voy a dar nombre, que va a ser Node. Esto es la misma sintaxis, tiene la misma sintaxis que los objetos, y aquí simplemente describo sus campos. En este caso va a tener un ID, que quiero que sea de tipo string, va a tener un título, que también quiero que sea de tipo string, y va a tener otra propiedad que va a ser marked, para que la nota esté marcada o no. Esto cuando completemos espero que se entienda un poco mejor. Es simplemente pues, para marcar y desmarcar las notas. Esto va a ser un booleano, porque o bien va a ser true o bien va a ser false. Genial, pues ya tenemos nuestra interfaz creada. Como tenemos nuestra interfaz creada, ya podemos utilizarla. Nos volvemos al servicio y dentro del servicio, en lugar de any, podemos poner que esto sea de tipo Node, que como vemos, si hacemos clic aquí, la estamos importando de nuestros modelos. Bueno, pues ahora vamos a darle un valor inicial a nodes en el constructor y bueno, me he dado cuenta que esto no es nodes, que esto no es una node, sino que es un array de nodes. Vale, y aquí en el constructor le vamos a dar un valor inicial. El valor inicial, pues, va a ser un array, así que esto va a ser igual a un array y cada uno de los elementos del array tiene que ser un objeto con todos los campos de la interfaz de node, que tiene que ser id, esto va a ser un string aleatorio, title, vamos a poner aquí, por ejemplo, cita con el médico, y si está marcada o no. Voy a poner marked, esta va a estar a false, no está marcada. Vale, pues ya tenemos nuestro primer elemento, así que voy a copiar esto de aquí y voy a crear un segundo elemento para tener al menos un par de notas. El ID debería ser único, así que le pongo otro. Cita con el title, en lugar de citar con el médico, pues le voy a poner aquí contraseña del Wi-Fi 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, y esta va a estar marcada, así que marked va a estar a true.
Y bueno, antes de seguir, aunque esto no es estrictamente necesario, pero como a mí esto me da un poco de coraje, en lugar de crear los IDs a mano, vamos a utilizar una función que nos cree IDs aleatorios, que la tengo aquí. Permitidme copiarla, es solamente una línea y la pego. Es una función que nos devuelve un string aleatorio a partir de la fecha más un string aleatorio a partir de un número aleatorio. Bueno, pues en lugar de escribir esto a mano, lo que voy a hacer aquí es utilizar createID y para este también. Ya digo, esto no es muy importante, pero bueno, para que los IDs sean más o menos aleatorios. Ok, pues ya tenemos nuestro servicio, tenemos nuestro array de notas y ahora podemos utilizarlas. ¿Dónde las vamos a utilizar? Bueno, pues las vamos a utilizar en la página de las notas. Así que si nos vamos a páginas y nos vamos a Notes, nos vamos al TypeScript y aquí ya podemos crear un constructor para tener acceso al servicio. Así que constructor, paréntesis, llaves, aunque las llaves vamos a dejarlas vacías, y dentro de los paréntesis, public, el nombre que queramos, pero como esto va a ser una variable que hace referencia al servicio de notas, pues yo le voy a llamar node service y de tipo node service con n mayúscula, que como vemos se importa aquí arriba. Si no se autoimporta no pasa nada, escribimos nosotros la ruta del servicio que hemos creado. Bueno, pues ya con esta variable tenemos acceso a las propiedades del servicio, y esto es lo que vamos a utilizar en el HTML. Nos vamos al HTML y aquí lo que podemos hacer es crear una lista para mostrar todas las notas. Así que voy a crear aquí una sección que le voy a dar un ID que va a ser notes page para luego poder darle estilos. Dentro de esta sección voy a tener un h2 que diga notes, por ejemplo, y aquí una lista que tenga la clase nodeList. Y ya aquí dentro de la lista, pues vamos a escribir un elemento li por cada nota que tengamos. Entonces, en lugar de hacerlo a mano, una a una, porque ahora tenemos dos notas y sabemos que tenemos dos, pero si tuviéramos 1000, pues no vamos a escribir aquí 1000 li's a mano, vamos a utilizar la directiva for. Así que @for, y lo que vamos a poner es por cada nota de el node service.nodes, es decir, por cada nota de las notas del array que está en node service, y aquí el track tiene que ser algo único, así que voy a poner node.id, pues por cada una de estas notas yo quiero que me crees un li y dentro del li que me muestres la nota como tal. De momento lo único que voy a hacer es que me muestre aquí node.title y ahora lo mejoro. Ya con esto deberíamos tener algunas cosas en nuestra página. Bueno, pues aquí lo vemos. Dentro de las notas nos vamos a Home, estamos en la página Home, nos vamos a las notas y tenemos aquí los diferentes títulos. Para hacerlo un poquito mejor, en lugar de mostrar aquí directamente el título únicamente, vamos a crear un componente para que aloje todas las notas. ¿Cómo creamos ese componente? Bueno, pues nos vamos de nuevo a una terminal y hacemos ng generate component. Dentro de components, voy a crear un componente que se llame node card, una tarjeta para la nota. Pulsamos enter y aquí dentro de components tenemos, perdonad, aquí dentro de components tenemos node card. Nos vamos a node card y vámonos al TypeScript primero, porque yo quiero que se renderice una node card por cada nota. Y a cada node card le tiene que llegar la información de la nota que queremos ver en la página. Es decir, nos tiene que llegar una variable desde el componente padre. Esto ya vimos que lo podemos hacer con un input y vimos que hay dos maneras. O bien la directiva input con el arroba o bien la signal input, que es un poco más moderna. Yo voy a utilizar la signal input, pero puedes utilizar cualquiera de las dos porque son exactamente iguales. Vale, pues ¿cómo creamos este input? Pues voy a crear una variable que se llame node, y esto va a ser igual a input con i minúscula. Como vemos, se ha importado aquí. Y este input va a recibir o va a ser de tipo node, con n mayúscula. Node, hacemos clic aquí, importamos node de los modelos que habíamos creado, así que ya estamos recibiendo un node de tipo, una nota de tipo node. Y ponemos paréntesis. Bueno, pues ya podemos utilizar esta variable en nuestro HTML, que es justo lo que vamos a hacer. Nos vamos al HTML y en el HTML lo voy a dejar bastante sencillo. Lo único que voy a escribir aquí es un article y va a tener una clase node card.
Dentro del article voy a poner un input y voy a dejar type text. Y la clase le voy a dar una que sea card title, también para darle estilos. ¿Y cuál va a ser el value de este input? Pues esto lo podríamos crear como un P, lo podríamos crear como lo que sea, pero como luego voy a querer modificar las notas, pues por eso lo he creado como un input. El value, el valor de este input, va a ser igual a la variable node, que como lo hemos creado con una signal, tenemos que acceder al valor con paréntesis, punto title. Y aquí, bueno, se puede quejar porque dice, oye, a lo mejor no tiene título, quizá la nota es undefined. Bueno, para evitar este problema utilizamos optional chaining, ponemos ahí cierre de interrogación, entonces si es undefined no busca el título. Perfecto, bueno, pues ya tenemos aquí nuestro input que va a mostrar el título. ¿Qué más queremos mostrar? Pues quiero mostrar un checkbox para ver si está marcada o no. Así que voy a crear otro input de tipo checkbox y la propiedad cheque del atributo checked va a ser igual a node, paréntesis, voy a poner ya el optional chaining, punto la propiedad marked. Si está marcada, pues este checkbox estará chequeado, y si no, no. Bueno, y ya con esto terminamos de crear el article. Voy a darle un poco de formato. Bueno, no me lo pone como a mí me gusta, pero ya está. Espero que no sea muy engorroso. Vale, pues ya tenemos aquí nuestra card, ya tenemos aquí nuestra tarjeta. ¿Cómo la utilizamos? Pues nos vamos de nuevo a la página de las notas, nos vamos al HTML, bueno, primero nos vamos al TypeScript, perdonad, porque necesitamos importar este componente que queremos utilizar. Así que nos vamos a los imports e importamos Node Card Component. Ya lo tenemos aquí importado. Nos vamos al HTML y aquí en lugar de mostrar únicamente el título, pues vamos a mostrar lo que es la tarjeta como tal. Así que vamos a poner aquí app-node card. Y a ver si nos la cierra sola. Sí. Y como esto recibe un input, necesita una variable, pues vamos a pasársela. La variable la habíamos llamado node, así que ponemos aquí node, y esto va a ser igual a esta variable de aquí, a node. Así que node. Y ya, node. Y ya con esto estamos diciendo que por cada nota del array de notas del servicio nos cree un elemento LI y dentro del elemento LI nos genere el componente noteCard y que le pase la información de la nota de turno. Entonces, si ahora nos vamos al navegador de nuevo y recargo, pues aquí vemos las notas. Son muy feas, pero ya tenemos la nota como tal y el checkbox. Y ahora ya lo único que nos faltaría, y con esto ya cerramos esta primera parte, es darle unos pocos de estilos. Así que voy a darle estilos a la página de notas, vámonos aquí al CSS y permitidme copiar unos estilos que ya he creado. Los pego aquí. Como veis son estilos muy sencillitos y voy a utilizar una imagen, así que permitidme también copiar la imagen del corcho y esta imagen la voy a poner dentro de public, que voy a crear una carpeta que se llame assets y dentro de assets pego esta imagen del corcho. Vale, pues ya tenemos con esto los estilos de la página de notas, que como vemos voy a recargar. Bueno, no se ve de momento muy bien, pero voy a darle estilos también a lo que son las note cards. Así que nos vamos al CSS de las note cards y permitidme también copiar un CSS que ya tengo listo. Lo copio aquí y lo pego. Y creo que me ha faltado el punto por copiar. Y ya está, voy a darle aquí unos intros. Vale, y ya con esto tendríamos el CSS. El código os lo voy a dejar en el repositorio, así que luego podéis echarle un ojo al CSS si os interesa. Pero vamos a ver ahora la página como tal. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestra página con home, con notas, dentro de las notas un tablón y con las diferentes notas del servicio. Así que ya con esto podríamos empezar a trabajar. Como veis, yo creo que llevaré unos 20 minutos. En unos 20 minutos hemos podido crear una página web. Si tuviéramos que hacer los estilos a mano sin copiar y pegar, vamos a decir media hora. En media hora podemos crear una primera parte de una página web y ya a partir de aquí es mucho más fácil trabajar y no tenemos el síndrome de la página en blanco
que es un síndrome que hace que nos cueste mucho empezar a trabajar si no tenemos nada. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Bueno, pues vamos a seguir mejorando esto, porque ahora mismo si yo quiero modificar esto, que lo puedo modificar porque es un input, realmente lo modifico temporalmente. Si me vuelvo a Home y me vuelvo a Notes, esta modificación no se ha guardado. Si yo esto lo marco y vuelvo a Home y vuelvo a Notes, se desmarca. Bueno, esto es porque cada vez que entramos en Notes recupera las variables del servicio y en el servicio no se han cambiado. Así que en la próxima parte veremos cómo podemos modificar estas tarjetas, cómo podemos crear nuevas notas y también veremos cómo podemos conectar nuestra aplicación a una API. Y de momento esto sería todo. Nos vemos en la segunda parte. Espero que os esté resultando útil. Hasta la próxima.